Bueno, vamos a comenzar con el curso. Esta es nuestra primera clase, que es la de generalidades. En esta clase de generalidades nosotros vamos a ver varias cosas, entre lo que destacan, pues las definiciones de la farmacología, las principales ramas de la farmacología, y también vamos a ver otra parte muy importante, que es el tema 2 de la primera semana, que es el desarrollo de fármacos o de nuevos medicamentos. Pero bueno, antes de esto, pues yo quisiera presentarme, pues yo soy Marco Jiménez, va a estar también mi compañero Abraham Duke, entre nosotros dos vamos a dar este curso, yo voy a dar la mayor parte del bloque uno, él me va a ayudar principalmente en bloque 2 y pues si llegamos a abrir a más cursos en algún futuro, pues también vamos a estar haciendo equipo. Ahora bien, en esta clase pues vamos a ver primero nuestra presentación, después vamos a hacer un Kahoot y vamos a resolver dudas. Recuerden que nosotros dijimos que la dinámica es prácticamente Kahoot, clase, caso clínico. Esta sesión, como son puras definiciones y son puros conceptos, no vamos a tener caso clínico, entonces nuestro primer caso clínico empezaría a partir de la siguiente semana, que es la clase de farmacocinética. Entonces, pues bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y nada más, ahorita vemos si ya se ve. Ok, ya. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera parte, que es la introducción a la farmacología. Entonces, en esta clase, pues vamos a ver todo esto. Prácticamente todos son definiciones y pues las etapas del desarrollo de medicamentos que son muy importantes, porque no tanto porque las tengamos que saber de manera detallada, sino más que nada cuando nosotros empecemos en sedes clínicas, vamos a darnos cuenta que se van a empezar a desarrollar nuevas terapias farmacológicas para tratar los diversos padecimientos. Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque una vez conociendo en qué etapa del desarrollo se encuentra un fármaco, pues nosotros podríamos recomendárselo a algún paciente a pesar de que no haya salido como tal al mercado. Y vamos a ver todo este proceso, que es un proceso un poquito complicado, para que un fármaco pueda producirse desde el inicio y probarse en ratas hasta que se pueda comercializar. Entonces, vamos a saltarnos esta parte del examen, que es el Kahoot, que vamos a tener al final de la clase. Y pues bueno, vamos a iniciar con los conceptos. Entonces, tenemos 4 conceptos básicos. Estos conceptos son fármaco, medicamento, droga y tóxico. Entonces, el fármaco es cualquier sustancia activa de cualquier origen. Podríamos definirlo de origen animal, vegetal, mineral, sintético o semisintética, que lo que va a hacer es que una vez que se administre en un organismo vivo, va a tener una respuesta celular o tisular. Ahora, el fármaco solamente va a ser el compuesto activo. Un ejemplo que tenemos, pues por ejemplo, podrían ser los antibióticos. El antibiótico solito, pues se llama amoxicilina, se llama ciprofloxacino, se llama isoniazida, pero nosotros lo vamos a denominar medicamento cuando este principio activo, es decir, esta sustancia que va a actuar a nivel molecular, celular o tisular, está combinada con otras sustancias. Estas sustancias deben de ser inertes y se van a denominar excipientes. Entonces, los excipientes prácticamente que son, son otras sustancias que solamente le van a dar color, consistencia, sabor, textura y nos van a permitir administrar de alguna o de otra manera un mismo fármaco. Entonces, la combinación de un fármaco más un excipiente nos va a dar un medicamento. Entonces, un ejemplo de fármaco, pues es el trimethoprim con sulfametoxazol, pero cuando el trimethoprim con sulfametoxazol, que es un antibiótico, le ponen agua, le ponen saborizantes, le ponen colorantes, pues se va a convertir en lo que nosotros conocemos como el Bactrim. Lo mismo va a pasar con el paracetamol. El paracetamol es esta sustancia que es el principio activo que va a actuar sobre las enzimas. Y entonces, cuando nosotros tenemos el paracetamol y le añadimos saborizante de fresa, colorante rosa, agua, pues vamos a obtener un jarabe y este jarabe pues va a ser nuestro medicamento y el medicamento nosotros lo vamos a denominar como tempra. Ahora, después de esto vamos a tener la droga.
La droga es una sustancia que si nosotros abusamos de la misma, pues va a producir dependencia y esta dependencia va a deber más que nada a sus efectos sobre el sistema nervioso central, ya que produce placer o nos ayuda a favorecer las sensaciones que más disfrutamos nosotros. Esta sustancia también a largo plazo puede producir tolerancia y dependencia física, es decir, que cada día poco a poco pueda necesitar más para que se pueda producir el mismo efecto. Y por último tenemos algo que se llama tóxico, y un tóxico es cualquier agente que nos pueda dañar cualquier parte de nuestro organismo. Ahora, si bien se dan cuenta que hay definiciones que se traslapan, pero no son las mismas. Por ejemplo, una droga sería el alcohol. Entonces, si yo tomo alcohol, si yo tomo una copa diario, o si yo me voy de fiesta todos los fines de semana durante 3 meses seguidos, pues esto es una droga. ¿Por qué? Porque está generando dependencia física, a mí me está generando esta sensación de placer, pero, por ejemplo, si un día yo en vez de tomarme mi copita diaria, me tomo 3/4 de botella, me tomo una botella a puro shot, se va a volver un tóxico. Entonces, ¿se dan cuenta? El alcohol puede ser tanto una droga como un tóxico. Entonces, estas definiciones no están peleadas una con otra. También cabe destacar que existe otra definición que es xenobiótico. Xenobiótico son todas aquellas sustancias que no pertenecen a nuestro organismo. Es todo aquello que nosotros podemos introducir al organismo, pero que no se produce endógenamente. Un ejemplo de esto, pues pueden ser las hierbas medicinales, pueden ser los mismos fármacos, pueden ser ciertas drogas recreativas. Ahora sí, vamos con la definición de farmacología, y la farmacología es la ciencia biológica que estudia las propiedades y acciones de los fármacos en los organismos vivos, así como las interacciones que éste pueda tener. Y es por esto que nosotros vamos a subdividir en muchas ramas a la farmacología, porque si nosotros leemos esta definición, pues esta definición hasta cierto punto puede sonar muy simple. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo exactamente cómo el cuerpo va a reaccionar contra el fármaco, cómo el fármaco va a actuar a los distintos niveles, molecular, celular, tisular, sistémico. Tampoco nos está hablando de la nueva investigación que se va a hacer. Entonces es por esto que la farmacología se va a dividir en unas ramas que son las que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es esta que se llama farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar lo que el cuerpo le hace al fármaco. Es decir, cómo el cuerpo va a absorber el fármaco, lo va a distribuir hacia el torrente sanguíneo, lo va a metabolizar, ya sea principalmente en el hígado o en algún tejido en específico, y después se va a eliminar. Recuerden que nosotros a grandes rasgos tenemos 3 vías de eliminación: la vía renal, la vía gastrointestinal, que tiene que ver mucho con la vía hepática y biliar, y también tenemos la vía glandular. Entonces recuerden que hay muchos medicamentos que se pueden eliminar por vía glandular. Y un ejemplo de estas sustancias que se elimina por vía glandular es el alcohol. Recuerden que cuando nosotros tenemos una sobredosis de alcohol, el alcohol pues se va a empezar a eliminar por la orina. Pero como las concentraciones luego pueden ser tan altas, nosotros lo vamos a empezar a sudar, o también no sé si han conocido gente que cuando habla después de tener una borrachera muy grande, pues ¿cómo se llama? Su aliento huele a alcohol. Entonces, recuerden que la farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar lo que el cuerpo le hace al fármaco. Después tenemos la farmacodinamia, que es lo contrario, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Esta rama de la farmacología se encarga de ver los efectos bioquímicos y fisiológicos de una sustancia a distintos niveles, ya sean enzimas, receptores, tejidos específicos o algún mecanismo que no esté tan bien especificado. Entonces, no se olviden, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco;
farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y estas dos definiciones son preguntas de examen departamental. Después tenemos los efectos de los medicamentos. Nosotros vamos a tener a grandes rasgos tres tipos de efectos. Lo primero es el efecto deseado. Este efecto deseado es aquel efecto que vamos a tener cuando administramos un medicamento. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con reflujo gastroesofágico, pues lo que nuestro paciente va a sentir es que va a tener acidez, va a tener malestar gastrointestinal, se va a sentir incómodo después de comer ciertos tipos de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Reducir las molestias del paciente. ¿Qué medicamento le vamos a dar? Pues el medicamento de primera elección es el omeprazol. Este omeprazol se lo vamos a dar por vía oral y cuando actúe va a disminuir la síntesis de ácido clorhídrico y esta disminución de la síntesis de ácido clorhídrico va a evitar que este mismo ácido se regrese hacia el esófago y lo queme, ¿va? Lo dañe. Entonces, ese es nuestro efecto deseado. El efecto indeseado o colateral es todo aquel efecto que no se espera tras administrar un fármaco, pero que afecta la integridad al paciente. Entonces, un claro ejemplo de esto es cuando nosotros le administramos a cualquier paciente un fármaco que no ha tomado. ¿Cuál es el problema de esto? Que el paciente siempre tiene la posibilidad de ser alérgico a un fármaco o a una sustancia que no ha tomado. Entre las sustancias más comunes a las que las personas tienen alergia pues es la penicilina, las cefalosporinas, el paracetamol, el ibuprofeno, ¿va? Entonces, nuestra intención, pues era quitarles la molestia a nuestro paciente, tratar una sintomatología específica, pero cuando nosotros se lo dimos, este paciente tuvo una reacción de hipersensibilidad porque su organismo rechazó a esta sustancia y la consideró como no propia, ¿ok? Entonces, este es un efecto indeseado o colateral. Y una reacción adversa al medicamento es cualquier respuesta nociva que tenga lugar debido al propio mecanismo de acción del fármaco. Entonces, un ejemplo, pues puede ser si nosotros tenemos un paciente con hipertensión. Si nosotros a un paciente con hipertensión le damos una pastilla antihipertensiva, lo que nosotros queremos es bajar los niveles de la tensión arterial. Pero ¿qué creen? Los pacientes mexicanos principalmente son muy susceptibles a este tipo de medicamentos. Entonces, le podemos dar una misma dosis a un paciente y este paciente va a tener una sensibilidad al medicamento que va a provocar que se baje de más la presión arterial y entonces ahora nuestro paciente va a tener hipotensión. Esta hipotensión pues nosotros la vamos a ver en el paciente como mareos, desorientación, porque el flujo sanguíneo no está llegando hasta el cerebro. Entonces, pues bueno, esa es una reacción adversa al medicamento, que es toda aquella situación, síntoma o signo que se ha ocasionado a nuestro paciente por el mismo mecanismo de acción del fármaco que acabamos de administrar. Un indeseado colateral es todo aquello que no esperamos que pase, pero que sucede debido a que le dimos un fármaco. Entonces, pues bueno, después de esto, tenemos que los fármacos, los medicamentos se van a dividir en dos, en medicamentos de primera línea y en medicamentos alternativos. Entonces, el medicamento de primera línea es el medicamento que es utilizado como primera opción para ciertas patologías o para ciertas situaciones. Y los medicamentos alternativos, por otro lado, son aquellos medicamentos que se van a usar en caso de que no se pueda emplear el medicamento de primera línea. Vamos con un ejemplo. El paracetamol, pues el paracetamol es un medicamento que es sumamente seguro, se ha probado su eficacia en todo tipo de poblaciones, embarazadas, niños, personas de la tercera edad, personas con insuficiencia renal. Y entonces, estos pacientes, nosotros le podemos administrar el paracetamol cuando tenga fiebre. Pero en ciertos pacientes, como en los pacientes que tengan insuficiencia hepática, no podemos administrar el paracetamol o bien también aquellos pacientes que, que tengan una hipersensibilidad o alergia al paracetamol, que también es común. Entonces, en estos dos tipos de pacientes, pues si tienen fiebre, no les podemos dar paracetamol,
¿Qué otras opciones tenemos? Pues bueno, tenemos el metamizol, tenemos el ibuprofeno. Entonces, el tratamiento de primera línea, paracetamol. Tratamientos alternativos, pues algún otro tipo de analgésico no esteroideo, como el ibuprofeno o el metamizol. Entonces, hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Sí, creo que era en la diapositiva pasada o antepasada que decía esta palabra que se llama profilaxis. ¿Qué significa? Ah, sí, justo, aquí está. La profilaxis. Resulta ser que nosotros vamos a tener reacciones adversas a un medicamento cuando nosotros lo administremos en distintas situaciones. La profilaxis es para evitar el desarrollo de una enfermedad. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tú estás en el hospital y tú estás atendiendo a un paciente. Este paciente tiene VIH, es VIH positivo. Entonces, tú sin querer cuando le tomaste su muestra sanguínea al paciente, pues ya desocupaste la jeringa y la querías volver a encapuchar, te picaste con esa aguja. Entonces, como te picaste con esa aguja, hay una probabilidad de que tú puedas llegar a desarrollar VIH. Entonces, ¿cómo utilizaríamos los medicamentos como profilaxis? Pues bueno, sería el uso de medicamentos contra el virus del VIH para que tú tengas un menor riesgo de contraer la enfermedad. Porque cuando tú te picas, no tienes la enfermedad. La profilaxis es el uso de medicamentos para evitar esa misma enfermedad. Ahora, algo muy importante y que se me olvidó mencionar es que en las reacciones adversas al medicamento se van a dar siempre y cuando nosotros demos la dosis adecuada de un medicamento, pues ya sea con fines diagnósticos, profilaxis o tratamiento de las enfermedades. ¿Va? Sí. Va. Gracias. Ahora, vamos a ver las ramas de la farmacología. Bueno, estas ramas de la farmacología, pues la primera es la farmacogenética. La farmacogenética es la rama de la farmacología que estudia el efecto de la variabilidad genética de un individuo en respuesta a un fármaco. Ejemplo, existen ciertos fármacos que en ciertas poblaciones específicas van a tener un mayor efecto que en otros. Por ejemplo, los antihipertensivos en México. Los mexicanos somos muy sensibles a los antihipertensivos, pero ¿qué creen? Que los pacientes de Estados Unidos les puedes dar una dosis normal, unas dosis altas, y por más que uno le dé el mismo medicamento, este no funciona. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad en la información genética que tenemos en los pacientes mexicanos con los de Estados Unidos. Otro ejemplo es que existen ciertas personas que tienen algo llamado complejo de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, son estas moléculas que nos van a ayudar en el sistema inmune a reconocer ciertas sustancias como extrañas o ajenas al propio organismo. Ahora, ¿a qué voy con este ejemplo? Que existen ciertos tipos de complejos de histocompatibilidad que favorecen que nosotros seamos alérgicos o que tengamos una respuesta exagerada a un medicamento. ¿Va? Entonces, esto es lo que estudia la farmacogenética. Otro claro ejemplo de la farmacogenética es en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer tienen mutaciones genéticas importantes. Cuando nosotros estudiamos las mutaciones genéticas en el paciente o en el tumor del paciente, nosotros podemos dar un tratamiento más dirigido. ¿Por qué? Porque actualmente existen terapias blanco que son sumamente específicas y que atacan o inhiben o activan ciertos genes específicos que nos van a ocasionar la proliferación celular rápida. Después tenemos a la farmacoeconomía. La farmacoeconomía, pues es otra rama de la farmacología que se encarga de estudiar individualmente y colectivamente el costo-beneficio del uso de un fármaco. Vamos con un ejemplo. Imaginemos que yo quiero inventar otro analgésico no esteroideo. Y yo quiero que este analgésico no esteroideo pues se utilice en niños o en embarazadas.
Entonces, ¿qué es lo que se va a ver de qué se va a encargar la farmacoeconomía? Se va a encargar de ver si es factible esto. ¿Por qué? Porque el paracetamol es un medicamento muy seguro, es un medicamento que es sumamente barato, o sea, el paracetamol te puede llegar a costar en ciertas farmacias hasta 10 pesos. Pero, por ejemplo, si yo quiero inventar o innovar con un nuevo fármaco, yo tengo que ver o tengo que ahondar en aquellos beneficios que va a tener el desarrollo de este nuevo fármaco. ¿Por qué? Porque si a lo mejor desarrollo un nuevo fármaco que sea más caro, pero a lo mejor sea igual de eficiente que el paracetamol, pero ahora, además de poderlo utilizar en niños, personas de la tercera edad, embarazadas, lo puedo utilizar en pacientes con problemas renales, pues a mí me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque estos pacientes con alteraciones hepáticas van a poder ser tratados de manera eficaz con este nuevo medicamento. Después tenemos la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una rama de la salud pública que se va a encargar de identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de nuevos fármacos, de nuevos medicamentos. Y esto lo vamos a ver un poquito más a fondo casi al final de la clase. ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia es esta etapa del desarrollo de los fármacos en donde cuando un medicamento ya sale al mercado, tiene que seguir siendo controlado. ¿En qué sentido? En que no sé si han visto que detrás de las cajitas viene un número telefónico y este número telefónico dice, en caso de desarrollar alguna reacción adversa al medicamento, contáctenos a tal número para nosotros poder darle un control adecuado. Entonces, la farmacovigilancia se va a encargar de que cuando un medicamento salga al mercado, se pueda cuantificar los efectos adversos y qué tan bueno es utilizar este medicamento, qué tan factible y qué tan favorable es usarlo en esta población. Ahora, han existido ciertos medicamentos que han tenido que retirar del mercado. Por ejemplo, la ranitidina. La ranitidina se dieron cuenta que empezaba a desarrollar cáncer y esto se debía más que nada a que no se guardaba o no se almacenaba de manera adecuada, porque en las bodegas los exponían a altas temperaturas y a la luz del sol. Entonces, la luz del sol y las temperaturas o la variación de las temperaturas alteraban el compuesto químico de la ranitidina. Entonces, cuando se modificaba el compuesto químico, este compuesto se volvía en un carcinógeno y es por esto que los pacientes desarrollaban cáncer. Ahora, lo que hizo la COFEPRIS, que es esta empresa que se encarga de regular todo esto de la farmacovigilancia, pues fue retirarlo del mercado. ¿Por qué? Porque la verdad no convenía tener un medicamento que si bien te ayudaba para el reflujo, te pudiera ocasionar cáncer si es que no estaba bien almacenado. Entonces uno no podría tener un gran control sobre el almacenamiento de este fármaco. Entonces, pues ya teníamos el omeprazol. Entonces, Cofepris dijo, ok, tenemos omeprazol, sirve igual, pero no me da cáncer, pues mejor retiro ranitidina y dejo que omeprazol se siga vendiendo. Después tenemos la farmacogenómica. La farmacogenómica es una rama de la farmacología que estudia las bases moleculares y genéticas de la enfermedad para desarrollar nuevos medicamentos. Entonces, esta farmacogenómica prácticamente de lo que se trata es de estudiar la enfermedad como tal. Entonces, no sé si hayan visto que últimamente se han tratado de desarrollar nuevos fármacos contra el Alzheimer. ¿Por qué? Porque se ha asociado que el Alzheimer es una enfermedad multifactorial y entre las cosas que se deben de estudiar son las causas genéticas. Entonces, si nosotros pudiéramos entender las causas genéticas o moleculares del Alzheimer, pudiéramos desarrollar nuevos medicamentos que nos ayudarían a retrasar el avance o a lo mejor algún día curar la enfermedad de Alzheimer. La toxicología es esta rama de la farmacología que se encarga de estudiar los venenos de todas aquellas sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo. Recuerden que estas sustancias se llaman xenobióticos. Entonces, esta toxicología prácticamente se va a encargar de estudiar cómo funciona este tóxico,
sus efectos perjudiciales y si es que hay alguna manera de que nosotros lo podamos tratar. Al final del curso, en el bloque 3, nosotros vamos a ver un tema completo acerca de la toxicología. Entonces, recuerden que la toxicología es una rama muy importante. ¿Por qué? Porque los fármacos muchas veces cuando son administrados en sobredosis o cuando son administrados en pacientes muy sensibles, pues nos pueden llegar a ser tóxicos, pueden llegar a ser dañinos para la integridad de nuestros pacientes. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con las ramas de la farmacología? No, o sea, entonces la farmacogenómica eh, está como más enfocada al desarrollo de medicamentos y la genética es más como cómo reaccionan. Ah, ajá, justo. No se te vaya a olvidar esto, ¿por qué? Porque lo suelen preguntar en los exámenes departamentales, la diferencia entre farmacogenómica y farmacogenética. Farmacogenómica estudia la enfermedad y conforme a los conocimientos que yo tengo de la enfermedad, voy a desarrollar nuevos fármacos. La farmacogenética son estas variaciones genéticas de un individuo que me van a ayudar a saber cómo va a influenciar el uso de un mismo fármaco en esta persona, si va a mejorar su pronóstico, si no le va a ayudar, si lo puede curar. Entonces, esto es muy usado en el cáncer, ¿va? Sí. Perfecto. Entonces, vamos ahora sí con el desarrollo de nuevos medicamentos. Para el desarrollo de los nuevos medicamentos, pues nosotros vamos a tener que empezar a comprender ciertas definiciones. La primera de estas es placebo. El placebo es este método de cuantificación que nosotros vamos a utilizar para saber si un fármaco realmente funciona o no. Entonces, el placebo es una sustancia inerte que se va a parecer mucho al fármaco que se va a administrar en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque nosotros de manera aleatoria vamos a dividir a nuestros pacientes en aquellos pacientes que van a recibir el fármaco y en aquellos pacientes que van a recibir el placebo. Al final, lo que nosotros vamos a hacer es comparar ambas respuestas de los pacientes que sí recibieron un tratamiento con aquellos que no, para ver si realmente funciona el fármaco, si es bueno emplearlo en nuestros pacientes o si es bueno emplear nuevas terapias con nuestros pacientes. Ahora, este placebo va a tener como característica que va a tener el mismo aspecto en todo sentido, olor, consistencia, sabor, si es que llega a tener. Ahora, este tipo de respuesta pues va a ser comparativa de manera neutra. Ahorita vamos a ver por qué me lo refiero como de manera neutra. Ahora, por otro lado tenemos el nocebo. El nocebo es muy parecido al placebo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, el nocebo es una forma de cuantificación de la respuesta, pero lo que vamos a ver es que vamos a tener un efecto negativo sobre el paciente. Ejemplo, imaginemos que yo estoy en un estudio aleatorizado y pues yo voy a tomar un medicamento. Entonces, cuando a mí me toca el sorteo, pues a mí me toca tomar el placebo. Entonces, yo estando en mi sillón o estando en el hospital en donde me están administrando estos medicamentos, escucho a las enfermeras decir, ay, qué feo que a los pacientes que están recibiendo el medicamento se les está empezando a caer el cabello y empiezan a tener alopecia. Entonces, mi mente me dice, ay, es que a mí me tocó el medicamento y entonces a mí me tocó el medicamento, se me va a caer el cabello y entonces por la misma ansiedad me empieza a agarrar el cabello, me lo empieza a jalar y entonces por esta manipulación a mí se me está empezando a caer el cabello. Realmente yo me lo estoy tirando, pero es por el propio efecto del medicamento, pues no. ¿Por qué? Porque a mí me tocó el placebo, este material inerte que no debería de tener una respuesta biológica, ni positiva ni negativa, sino neutra. Por el contrario, el nocebo, pues son todas aquellas acciones que van a permitir que haya una respuesta negativa, en este caso la alopecia, cuando yo utilizo un placebo, ¿ok? Entonces, esto se le va a llamar más que nada somatización. De lo que yo escuché, de lo que yo oí, de lo que yo vi,
pues ahora a mí también me está ocasionando este efecto adverso, pero este efecto adverso pues no debería de existir porque a mí no me dieron el fármaco. ¿Dudas entre placebo y nocebo? ¿Ambas se ocupan con fines experimentales o? Solamente el placebo. Recuerda que el placebo es el que se utiliza como tal. El nocebo no se utiliza, pero sí lo debemos de cuantificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto es indicativo de que nosotros deberíamos de tener un mejor control con aquellas personas que nos están administrando el fármaco o en aquellas condiciones en donde se encuentra el paciente. Por ejemplo, si yo encuentro, bueno, si yo estoy en una misma sala con 20 personas, pero a lo mejor de esas 20 personas veo que a una sí le dieron el fármaco y empieza a vomitar y yo veo cómo empieza a vomitar, pues a lo mejor yo me predispongo solito a que este fármaco me pueda ocasionar náuseas o que me pueda causar un malestar gastrointestinal, ¿va? Entonces, prácticamente yo no voy a aplicar efecto nocebo, simplemente voy a cuantificar si es que existe, ¿va? Sí, Va. Entonces, ahora vamos a ver las características de los ensayos clínicos. Entonces, estos ensayos clínicos se realizan para autorizar la producción, distribución y uso de un fármaco. Ahora, las etapas de los ensayos clínicos son dos. La primera es la etapa preclínica y después sigue la etapa clínica. La etapa preclínica se va a caracterizar porque los experimentos se van a realizar en animales o en tejidos in vitro. Un ejemplo de esto podría ser un tumor. Imaginemos que un paciente con un tumor específico, un tumor de mama, pues le extirpamos la mama, le hicimos una mastectomía, pero nosotros podemos utilizar este tumor, lo podemos cultivar y entonces este tumor pues sigue siendo de una persona, pero no es parte de una persona completa. Entonces lo que podemos hacer es favorecer que estas células se sigan dividiendo, le vamos a administrar un fármaco que nosotros apenas estamos probando y vamos a ver si funciona o no. Ahora, en los resultados clínicos, nosotros vamos a tener las pruebas en un humano completo. Ahora, ¿por qué nosotros clasificamos a los tejidos en forma preclínica que a un humano en forma clínica? Porque a lo mejor si yo administro un medicamento, solamente estoy viendo cómo actúa en ese tejido en específico. Pero cuando yo lo administro en un humano, puede haber algún tejido similar en el cual también me lo pueda destruir, me lo pueda dañar, me pueda ocasionar un efecto adverso. Entonces, esta es la razón por la que los tejidos in vitro, los tejidos cultivados, son parte de la fase preclínica, mientras que en la fase clínica nosotros vamos a ver cómo actúa el fármaco en un humano completo. Ahora, un fármaco siempre será aceptable cuando sea eficaz y seguro. Entonces, de las cosas que siempre debemos de tomar en cuenta y de que nunca se nos olvide es que el fármaco debe de servir y debe de ocasionarle los menores efectos adversos o menores efectos dañinos a nuestro paciente. Esa siempre va a ser la premisa para que nosotros podamos utilizar un fármaco. Ahora, las opciones que nosotros tenemos para crear nuevos fármacos, pues son estas 6. La primera es la síntesis de nuevas moléculas. Entonces, pues a lo mejor nosotros actualmente ya presentamos resistencia a los antimicrobianos. Entonces, como ya no podemos encontrar opciones naturales, ¿qué es lo que hacemos? Sintetizar nuevas moléculas que a lo mejor se parecen a las moléculas naturales, pero modificarlas de tal manera que la bacteria no sea resistente a este, no lo destruya, no lo saque del citoplasma al exterior o que no tenga ciertas enzimas que nos lo puedan hidrolizar. Mm, La segunda es la modificación de las moléculas ya conocidas, justo como les mencionaba en el caso de los antimicrobianos. La tercera es la síntesis de moléculas semejantes a productos endógenos. Ejemplo, existen muchas enfermedades que se asocian a una deficiencia hormonal, por ejemplo, la diabetes. En la diabetes nosotros tenemos una deficiencia de la insulina. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues bueno, en bacterias, a través de la biotecnología, podemos favorecer que a través de plásmidos se sintetice una molécula de insulina a través de E. coli. Entonces, esto nos va a favorecer que cuando nosotros
cultivemos nuestra bacteria y obtengamos nuestra insulina, se la podemos inyectar a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que esta insulina pueda unirse a su receptor y favorezca la captura a nivel sanguíneo de la glucosa. Después tenemos derivados de productos naturales. Justamente, como les mencionaba, recuerden que la penicilina en un inicio, pues, fue una molécula que se encontró en un hongo. Con el paso del tiempo, esta molécula de la penicilina se fue cambiando poco a poquito para que las bacterias ya no fueran resistentes, ya no hidrolizaran la penicilina y fuera más eficiente. Las 5 son el uso de fármacos a través de sus reacciones adversas. El ejemplo más claro de esto es el Viagra. El Viagra se inventó debido a que se querían tratar enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. Entonces, se dieron cuenta que a los pacientes masculinos a los que se les daba este medicamentos, podrían llegar a tener erecciones y hasta priapismo, es decir, que haya una erección constante que pueda llegar a ser dolorosa. Entonces, estos pacientes se dieron cuenta de esto y lo reportaron a la farmacéutica que estaba probando el medicamento. Entonces, cuando terminaron de hacer el estudio, pues la farmacéutica dijo, o sea, la verdad es que este medicamento no funciona para tratar las enfermedades cardíacas, pero ¿para qué podemos utilizarlo? Para la disfunción eréctil. Entonces, se dieron cuenta que un mismo medicamento no funcionaba para lo que querían, pero por su mismo efecto adverso, que eran las erecciones, ahora puede ser utilizado para tratar la disfunción eréctil de tipo biológica. Y por último, tenemos a la serendipia. Ahora, la serendipia, ¿alguien sabe qué es? No. No. La serendipia es un accidente afortunado, una casualidad favorable o un incidente que no nos esperábamos. Y gracias a este incidente van a acontecer más cosas que nos van a traer un beneficio o que nos van a alegrar o que nos van a favorecer. Un ejemplo de este tipo de fármacos es la warfarina. La warfarina es un anticoagulante que se utiliza en aquellos pacientes que tienen válvulas cardíacas de tipo mecánico. Ahora, ¿por qué digo que es serendipia? Pues bueno, esto trae una historia consigo. Resulta ser que un día un granjero pues tenía sus vacas, estaba en su establo y se dio cuenta que las vacas se estaban empezando a morir. Entonces el granjero empezó a ser más observador poco a poquito. Se dio cuenta que estas vacas se iban a las orillas de la cerca. En las orillas de la cerca crecía una flor muy bonita y esta flor muy bonita la ingerían las vacas. Cuando las vacas las ingerían en grandes cantidades, estas vacas se desangraban internamente y era la razón por la que se estaban muriendo. Resulta ser que este granjero notificó a las autoridades que pues sus vacas se estaban muriendo por eso. ¿Qué es lo que hizo una empresa farmacéutica? Agarró esa flor, la estudió y entonces, debido a que el estudio se dio cuenta que tenía propiedades muy interesantes, inhibían a la vitamina K, que la vitamina K es necesaria para que se activen los factores de la coagulación. Entonces, si no se activan estos factores de la coagulación, las vacas, ante cualquier movimiento, sea el más mínimo, se podrían desangrar. Y es por eso que se estaban muriendo. Total. Resulta ser que al final la empresa farmacéutica empleó dosis más pequeñas que las tóxicas, es decir, para que no se desangraran, y utilizó y comercializó este fármaco como un medicamento. Pero ¿quién iba a pensar que de una florecita y de unas vacas que se estaban comiendo la flor, nosotros pudimos descubrir un gran medicamento como es la warfarina? ¿Va? Entonces a eso es a lo que se le conoce como serendipia. Ahora sí vamos a ir con las fases del desarrollo de medicamentos. La primera es la preclínica. Entonces, recuerden que la preclínica dijimos que es el uso en animales o en tejidos humanos. Entonces, la característica de esta fase preclínica es
calcular la eficacia y la seguridad de un fármaco. Entonces, recuerden que la premisa primordial de un fármaco es que sea seguro y eficaz. Si no es seguro y eficaz, no lo podemos pasar al uso en seres humanos. También se va a estimar el riesgo potencial de sus usos clínicos. Esto quiere decir que vamos a ver qué tan eficiente puede ser para tratar una enfermedad en específico. Porque si yo tengo 50 opciones más que sirven para tratar una misma enfermedad, pues la verdad es que no vale la pena a menos que sea muy innovador o que sea más barato o que sea más potente, pero que tenga menos efectos adversos. Y entonces, una vez que ya pasa esta fase preclínica, vamos ahora sí a su uso en los seres humanos. Las características aquí, pues es que vamos a ver la tolerancia, es decir, qué tanto puede afectar un fármaco a los humanos, porque no es lo mismo un organismo de rata, de cuyo, de conejo, de algún chimpancé, que el de un ser humano. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si el ser humano lo puede tolerar. Después de esto, nosotros tenemos que ver qué tan eficaz es, qué tan factible es que nosotros lo utilicemos ante ciertas patologías o ciertas condiciones y también se va a encargar de usar nuevos fármacos para tratar enfermedades específicas estableciendo un índice terapéutico. El índice terapéutico lo vamos a ver unas clases más adelante, pero bueno, el índice terapéutico es todo este espacio que tenemos para poder dosificar un fármaco, es decir, nosotros tenemos que dar una dosis adecuada para que el medicamento sirva, pero no nos tenemos que pasar de esa dosis porque puede ocasionarle muchos efectos colaterales a nuestro paciente y también lo puede llegar a matar. Entonces, mucho cuidado con el índice terapéutico. Entonces, el índice terapéutico es esta dosis del medicamento en el que es efectivo, pero es menor a aquella dosis en donde es tóxico. Los objetivos de esta primera fase es establecer la farmacocinética, es decir, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta el fármaco, ver su mecanismo de acción, conocer a grandes rasgos las reacciones adversas que este fármaco puede presentar y por último, evaluar sus ventajas frente al uso de otros fármacos. Siempre, y es algo muy característico, es que debemos de basarnos en los postulados éticos legales. Estos postulados éticos legales, a grandes rasgos, son 8 y se basan en Helsinki. La primera es que para que un paciente pueda participar en algún ensayo clínico, esta participación es totalmente voluntaria y se debe de dar un consentimiento informado. Es decir, un papel en donde se le diga al paciente todos los beneficios del estudio, los posibles riesgos potenciales, la información que él va a obtener y que también en cualquier momento él se puede salir del estudio. Después tenemos la libertad de abandonar el estudio seguido de los resultados benéficos que éste pueda tener. Recuerden que siempre vamos a inventar un medicamento o nuevas terapias en pro de la humanidad. Nunca lo vamos a dañar, nunca tenemos que dañar a un ser humano. Y es por eso que debe de ser seguro y eficaz el fármaco. No tenemos que hacer daño que no es necesario. Tenemos que proteger al individuo ante los riesgos, es decir, si yo soy un investigador que estoy viendo que la mayoría de mis pacientes están muriendo, que su enfermedad está progresando, en vez de beneficiarse, yo puedo parar el estudio clínico y entonces que estos pacientes sean tratados con el fármaco o con la terapia de primera elección. Después de esto, pues tenemos que el estudio debe de estar realizado por una persona autorizada, que es justamente lo que les mencionaba, y esta persona autorizada pues va a estar encargada de hacer la cuantificación epidemiológica, también va a estar encargada de ver los efectos biológicos que tiene sobre los seres humanos. Necesitamos algún experto que sepa acerca de la enfermedad y que nos pueda guiar y ver si realmente está siendo de utilidad la implementación del uso de este fármaco. Y por último, siempre debemos de seguir los códigos nacionales e internacionales de ética. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que nosotros vamos a tener dentro de un ensayo clínico siempre van a ser de una misma localidad. Ya sea les llamemos institución de salud,
municipio, alcaldía, estado o incluso entre países, como lo vamos a ver más adelante. Y es por eso que nosotros debemos de seguir los códigos de ética de todo el mundo. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas en algún futuro con algún otro país. Ahora, la fase uno. La fase uno, pues consta de 10 a 100 participantes. Los voluntarios deben de ser sanos o pacientes con un trastorno raro, con enfermedades raras. ¿Por qué? Porque estas enfermedades raras, pues al ser poco prevalentes, pues no nos dan un indicio o un índice estimado de qué tan favorable es que se aplique el medicamento o la terapia en estos tipos de pacientes. Y es por eso que nosotros necesitamos emplear el fármaco en ellos. También podemos utilizarlo en aquellos pacientes que tengan una fase avanzada de su enfermedad, es decir, que a lo mejor ya no haya un buen tratamiento o que a lo mejor ya hayan probado todos los tratamientos disponibles y no les haya funcionado. Podemos decirles a estos pacientes, oye, hay un ensayo clínico, este ensayo clínico está desarrollando un medicamento que se pretende utilizar para la enfermedad que tú tienes y ya vimos que los tratamientos que a ti te dieron no te funcionaron, chance y este te puede servir. Pero nunca le vamos a dar falsas esperanzas al paciente. Siempre le vamos a decir, puede que sirva, puede que no. Y es por eso que lo utilizamos en fases avanzadas de ciertas enfermedades. Y el ejemplo más claro, pues, es el cáncer. El objetivo es ver la seguridad y tolerancia del medicamento. La duración es de meses a un año. El costo es de 10 millones de dólares, o sea, muchísimo dinero, 180 millones de pesos. Y el índice de buenos resultados es del 50%. Es decir, de este total de ensayos clínicos que se empiezan a realizar, solamente la mitad pasan a la fase 2. Entonces, si se dan cuenta, pues en la fase uno se reduce muchísimo. Ahora, en la fase 2, nosotros tenemos que los participantes son aproximadamente de 50 a 500. El tipo de pacientes, pues son sujetos que reciben el fármaco en experimentación. El objetivo es ver la eficacia y el límite de dosis. Aquí es lo que nosotros mencionábamos, que es tener un índice terapéutico, ver a partir de qué dosificación funciona el fármaco, pero no es tóxico. La duración es de 1 a 2 años y el costo se duplica. Ahora son 20 millones de dólares. Y el índice de buenos resultados es del 30%. Es decir, de ese 50% que pasó, ahora el 30% de ese 50% sigue a la fase 3, es decir, aproximadamente un 15% de estos estudios pueden continuar hacia la siguiente fase. Entonces, pues prácticamente ya eliminamos a muchos. Ahora, en la fase 3, nosotros vemos que los pacientes ya son de cientos a miles. El tipo de pacientes, pues son pacientes que reciben el fármaco en experimentación, pero a través de un estudio multicéntrico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el estudio multicéntrico se asocia a que un mismo medicamento puede ser administrado en distintos países, en distintos estados de un mismo país y en distintos centros. Ejemplo, imaginemos que el IMSS desarrolla un nuevo fármaco. Entonces, el IMSS ya probó el fármaco en sus pacientes, pero ahora quiere ver cómo funcionan los pacientes del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, de Sedena, de los hospitales privados. Entonces, a través de esto, nosotros ya estamos haciendo un estudio multicéntrico. La duración es de 3 a 5 años. El costo aumenta muchísimo porque ahora el costo no va a estar centralizado, va a depender mucho de la economía de las distintas instancias a las que podemos acudir. Entonces, el costo es de 50 a 100 millones de dólares y el índice de buenos resultados es del 25 al 50%. Es decir, de este 15% de ensayos clínicos que aún seguían, la mitad o un cuarto van a pasar a la fase 2. Entonces, aproximadamente el 7.5 o el 3.75 de estos ensayos clínicos que iniciaron van a pasar hacia la fase 4. Ahora,
Justamente les mencionaba en esta fase 3 que pues es el uso o el empleo de un mismo medicamento en distintas localidades. Por ejemplo, esta imagen a mí me gusta mucho para decirles que un mismo medicamento puede ser utilizado en América del Norte, en Canadá, en Sudamérica, pues a lo mejor en algunos países como Bolivia, Colombia, en Asia, en Rusia, y esto pues nos va a ser muy benéfico porque pues Rusia es un país muy amplio y nos puede dar mucha información y en ciertas entidades de África. Entonces, la mayoría de estos, entonces en estos pacientes, pues va a ser, o en estos casos va a ser muy importante que se desarrolle la fase 3 para obtener la mayor cantidad de datos y ver justo lo que mencionábamos al inicio de la clase, de que si un fármaco es posible que lo utilicemos ¿cómo se llama? En distintas poblaciones y ver si alguna población es más susceptible a los efectos adversos de un fármaco que otras. Por último, tenemos la fase 4. La fase 4, pues, es esta fase en donde participan de miles hasta millones de participantes. Estos tipos de pacientes, pues, son pacientes sometidos a tratamiento por el fármaco ocupado y la característica de la fase 4 es que el fármaco ya se comercializó, ya está a venta al público abierto. Los objetivos, pues, son identificar las reacciones adversas en aquellos pacientes que necesitan consumir este fármaco, ver las interacciones con otros fármacos que puedan tomar estos mismos pacientes y ver la colaboración del paciente, es decir, si nos funciona, si a lo mejor al paciente le causa malestares gastrointestinales, pues el paciente dice, prefiero no tomarme el fármaco porque me está haciendo más daño del beneficio que me está otorgando y pues la duración no es fija. ¿Por qué? Porque una vez que la COFEPRIS autoriza que se venda un fármaco, el fármaco va a venderse en todas las farmacias. Las personas van a poder acudir a esta farmacia cuando un médico les recete o les prescriba este medicamento y entonces lo que va a suceder es que el paciente cuando reciba su medicamento va a ver que reacciones adversas existen, así como ver la eficacia del mismo. Entonces, han habido a lo largo de los años muchos medicamentos que nos damos cuenta que cuando se utiliza de manera crónica, es decir, a 10 años, a 15 años, a 20 años, ocasionan insuficiencia renal o a lo mejor hay fármacos que nos ocasionan aplasia de la médula ósea y entonces como nos ocasionan aplasia de la médula ósea, no se generan los leucocitos, los eritrocitos y pues tenemos una anemia grave y somos más susceptibles a las infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no va a estar actuando debido a que no se están formando adecuadamente estas células. Entonces, es sin duración fija, ¿por qué? Porque a lo mejor cuando se lanza al mercado, este fármaco es buenísimo, sirve muchísimo, pero a lo mejor en 10 años ya tiene efectos adversos tan graves que lo tenemos que retirar del mercado para que las demás personas ya no lo sigan consumiendo y ya no tengamos problemas de salud. Y pues en resumen, estas son las fases del desarrollo de los fármacos. La primera es la preclínica, que son los estudios in vitro y en animales. Después seguimos las pruebas clínicas, la fase 1, que nos ayuda a ver la farmacocinética y si es seguro. La fase 2 es si funciona en pacientes. La fase 3 son estudios doble ciego, que son multicéntricos. Por último, la fase 4, que es cuando ya se comercializa este fármaco y los pacientes lo pueden adquirir en las farmacias. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda esta fase 4, también llamado farmacovigilancia, que es una de las ramas de las farmacologías que vimos al inicio de la clase, que nos va a ayudar a ver si un fármaco es seguro y es eficaz. ¿Va? Entonces, pues bueno, esto sería prácticamente todo por la clase del día de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, y tiene, o sea, que ver con lo primero que vimos, que es desde las definiciones, y es con el concepto de droga. O sea, Ajá. ahí, por ejemplo, porque creo que depende mucho de las definiciones, porque uno solamente dicen que es una sustancia que crea alguna reacción en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, algunos medicamentos como la fluoxetina o la sertralina, que es para, que al final del día son antidepresivos, ¿esos se podrían catalogar como drogas o?
Sí y no. ¿Por qué? Porque igual en el temario de farmacología, lo vamos a ver en bloque 2, viene un tema llamado farmacodependencia. Entonces, en la definición de droga, nosotros tenemos que son aquellas sustancias que van a actuar sobre el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa es un sistema que nos ayuda a regular las sensaciones de placer. ¿Ok? Entonces, la fluoxetina, si bien actúa sobre la serotonina, es un inhibidor de la recaptura selectiva de serotonina, no actúa sobre este circuito de recompensa, pero hay otras sustancias que sí lo hacen. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, las anfetaminas, ¿ok? Ahora, existe una confusión muy grande con el uso de la palabra droga y su confusión con el término medicamento. Y esto viene más que nada por el inglés, porque en inglés la farmacia se le denomina drugstore. Entonces, si lo traducimos literalmente a español, es tienda de drogas, pero realmente en español la droga tiene, o el término droga tiene una connotación distinta, ¿va? La connotación que se le da es justo la que vimos en la definición, que afecta al sistema nervioso central de manera específica al sistema de recompensa y hace que nosotros cada vez necesitamos más de un medicamento. Ahora, bien, resolviendo otro punto de tu duda, es que un fármaco sí se puede convertir en una droga. Ejemplo, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan sobre el sistema de recompensa. Entonces, cuando uno se toma una benzodiazepina, pues va a provocar la relajación del sistema neuromuscular, disminución de la ansiedad, de las preocupaciones. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la cantidad de benzodiazepinas que nosotros estamos tomando y nosotros nos empezamos a volver dependientes y empezamos a tener una tolerancia al fármaco, este fármaco ahora también va a entrar en la definición de droga, ¿va? Entonces recuerda que las definiciones no están peleadas, pero una sí puede asociarse con la otra. Ok. Y bueno, había otra pregunta que era, por ejemplo, ¿cómo es que ciertos fármacos como las de las quimioterapias pasan por las demás fases si es que se ve que en sujetos sanos tiene efectos adversos? Ah, porque van a haber ciertas enfermedades, o sea, ciertos medicamentos que no van a probarse en sujetos sanos. ¿Por qué? Porque no tendría tanto sentido hacerlo. Entonces, imaginemos que, vamos a usar tu ejemplo, que tengo un nuevo fármaco que va a utilizarse como antineoplásico. Entonces, este fármaco va a matar de manera general a las células, pero recuerda que la quimioterapia mata más rápido a las células tumorales que a las células normales. Entonces, si yo lo empleo en un paciente sano, prácticamente lo voy a dañar. Y entonces recuerdas los principios éticos y en uno de ellos te decía, no voy a ocasionar daño y si es que lo ocasiono, voy a ocasionar el daño menos necesario. Entonces, en este caso, los fármacos que se utilizan contra quimioterapia no se van a utilizar, ¿va? Ok. Perfecto. Marco, ¿puedo ¿Alguna otra añadir un duda? comentario ahí? Sí. También, Rodrigo, algo importante que también nos enseñan mucho en Pharma es que también importa mucho el tipo de fármaco que estás desarrollando y piénsalo de esta manera. Si tú estás pensando hacer un antiinflamatorio no esteroideo, como lo es el paracetamol o es el ibuprofeno o es el diclofenaco, pues también depende mucho de qué es lo que ya hay en el mercado y qué es lo que ya hay de disponibilidad. Porque si tú haces, por ejemplo, un paracetamol que es 1000 veces más efectivo para controlar la fiebre, pero dentro de sus efectos adversos, por ejemplo, se encuentra que pueda ser un teratógeno clasificación X por la FDA o que te genere aplasia de la médula ósea o que aparte de esto tenga neurotoxicidad o cosas así, pues obviamente este mercado va a ser muy difícil que salga al mercado a pesar de su gran eficacia. Pero en el caso de tratamientos, en este caso que mencionas, que es el cáncer, que es la quimioterapia antineoplásica, es muy importante porque acá los efectos adversos en general son muy altos. Entonces, cuando hablamos de quimioterapia antineoplásica,
a pesar de que te genere anemia, a pesar de que te genere trombocitopenia, que te genere caída del pelo, cosa que, por ejemplo, sería inadmisible en el caso de que estuvieras tú haciendo un AINE. En este caso sí se va a aplicar porque es un tratamiento para una enfermedad para la cual no tenemos cómo atacarla de otra manera o que no se han desarrollado otros fármacos que tengan una seguridad más alta. Entonces, por eso también que hay que enfocarlo mucho al tipo de tratamiento y al tipo de enfermedad al que se aplica esto. Y pues ya, nada más quería como comentar esto. Sí, justo lo que menciona Abraham es muy importante que siempre se tome en cuenta. Va a depender mucho de las características del fármaco que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ¿alguna otra duda? No, sería todo. Ah, va. Entonces, antes de pasar al Kahoot, para cerrar la sesión, pues justamente les quería presentar a la otra persona que también va a estar dando el curso conmigo. Él es Abraham. Abraham, pues, expresa muchos intereses en distintas materias. Una de ellas, pues, es la neurología, la oncología, la genética, y entonces pues va a ser de mucha ayuda que esté con nosotros como apoyo dando ciertas clases, principalmente las clases que vengan en bloque 2 o en bloque 3, ¿va? Entonces no sé si quieras decir algo, Abraham. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Marco, y pues estoy a sus órdenes y nos estaremos viendo aquí por el curso en un futuro. Va. Entonces, muchas gracias y ahora vamos a pasar a el Kahoot, ¿va? Entonces, no sé si tengas instalado, Rodrigo, el Kahoot. Ah, deja checo. Ok, si no, igual lo abres directamente en la página, ¿cómo se llama? En la página de internet, así en Google, y de una vez te voy a proyectar la pantalla para que tú puedas ir poniendo el código. Y recuerda que estos Kahoots se van a ir realizando al inicio de cada sesión y estos Kahoots van a ser acumulativos con la intención de que poco a poco vayan estudiando los temas, no se les haga pesado, porque uno de los problemas que nosotros vemos en las generaciones es que muchas veces dejan farmacología para el final y se tienen que aprender 150 medicamentos y lo quieren hacer en 3 días y pues la verdad es que no sale. Ok, entonces esta es la razón por la que vamos a ir haciendo los Kahoots o las actividades, ya sean quizzes, Socrates, de manera acumulativa. Va a tener una mayor carga de la clase que vimos anteriormente, pero también van a traer preguntas de las clases que ya hayamos visto otros días. ¿Va? Entonces, ahora sí, Rodrigo, te voy a ir. Te voy a proyectar la pantalla para que puedas ver el código del Kahoot. ¿Va? Y ya cuando te unas, lo iniciamos. Ya, ya aparece ahí. Ah, va. Entonces vamos a empezar. Entonces, pues prácticamente es sobre la clase que vimos hoy. La primera es qué tipo de sustancia es el tempra. Justo, es un medicamento porque es el conjunto de el principio activo con un excipiente. La siguiente.
La farmacovigilancia es la rama de la farmacología que estudia los efectos de los fármacos en las poblaciones. Verdadero. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un excipiente? Perfecto, el azúcar. Después, la farmacodinamia es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar lo que el cuerpo le hace al fármaco. Justo. Falso. ¿Recuerdas esa definición de quién es? O sea, de que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Justo es al revés. Y cuando estudiamos lo que el cuerpo le hace al fármaco, se llama farmacocinética. Después, el principal objetivo de la fase preclínica es obtener la eficacia y seguridad de un fármaco. Verdadero. ¿Qué tipo de sustancia no es el alcohol? Justo, no es un fármaco, ¿va? Puede ser tóxico, puede ser una droga y un excipiente también. Vamos a ver en la siguiente clase que hay una formulación farmacéutica que se llama elixir. Es como un jarabe, pero la característica o la diferencia es que está hecho a base de alcohol. Etapa del desarrollo de fármacos en donde se estudia el efecto de de los mismos en individuos con enfermedades raras. Justo, en la fase 1. Entonces, en fase 1, pacientes con enfermedades raras y pacientes con enfermedades terminales. La que sigue, la farmacogenómica, es la rama de la farmacología que estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades. Ok, es verdadero. Acuérdate que la farmacogenómica estudia las enfermedades, la farmacogenética, la influencia de un fármaco en un individuo. Fue justo lo que había preguntado. Sí, justo. Entonces no se te olvide. ¿Por qué? Porque esto suele ser pregunta en los exámenes. ¿Va? Entonces, bien. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Ok, todo claro por la clase de hoy. Sí. Va. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver farmacocinética. Esta clase va a estar un poquito más larga. Hoy, si te diste cuenta, pues nos adelantamos, acabamos antes, pero la siguiente clase sí te voy a dar como un descanso porque la clase es sumamente extensa. Entonces puede que nos llegamos a tardar a lo mejor 2 horas, 2 horas y media, pero pues de ahí no pasa.